con respecto a esta serie, ¿verdad? La verdad que me puse a meditar, a pensar. Lo primero y lo mejor es un concepto que nuestro pastor siempre nos enseña y también yo sé que va a quedar incrustada en nuestro corazón. Había una serie que me parece que fue del 2024 que se llama El Poder de la Palabra y también esa fue una serie muy buena. Ahí a veces a mí me gusta regresar a YouTube y ir escuchando algunos mensajes. Escuché el mensaje de la semana pasada, lo escuché en la mañana, pero en estos días que sabía que me iba a tocar otra vez compartir, escuché la prédica de mi pastor. Y me quedé con uno de las últimas citas que dio al final de la prédica, que está en Primera de Pedro capítulo 4, verso 7. Y vamos a leer Primera de Pedro capítulo 4, verso del 7 al 11. Pero antes de entrar ahí, nada más para ir puntualizando, ¿verdad? Yo pensaba en esto de lo primero y lo mejor, y ese concepto es muy bueno y se necesitan las dos cosas al mismo tiempo. Y me recordaba de otra serie de enseñanzas que nos daba nuestra pastora, donde nos hablaba acerca de ser diligentes y hacer las cosas con excelencia. Y nos hablaba de que debemos de ser diligentes y hacer las cosas con excelencia. Y usted viene acá a esta iglesia que trabaja con excelencia, pero no solamente con excelencia, sino también es diligente. Y a este mensaje lo titulé Diligencia y Excelencia. Así se llama el mensaje del día de hoy, diligencia y excelencia. Y son dos conceptos que se ven de trabajar juntos. ¿Por qué? Meditaba, te digo, en la serie que se llama Lo primero y lo mejor, y ahí sí me pueden ayudar con la primera frase, la frase número 1. Decía, lo primero no siempre es lo mejor. Y lo mejor muchas veces nunca llega porque vivimos exigiendo demasiado o esperamos las condiciones perfectas. Lo primero no siempre es lo mejor. Y lo mejor nunca llega cuando exigimos demasiado o esperamos las condiciones perfectas. Lo primero y lo mejor son dos conceptos que deben de ir bien unidos en nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Son dos conceptos que debemos de aprender a trabajar y que se establezcan en nuestra vida como un principio de creyente, como un principio del cristiano, como un principio que tengamos bien establecidos como hijos de Dios. Lo primero y lo mejor, porque lo primero no siempre es lo mejor. Y el pastor hablaba la semana pasada de la ofrenda de Caín y Abel. ¿Se recuerdan, verdad? Caín nadie le dijo, nadie le enseñó que tenía que presentar ofrenda. Presentó lo primero, pero no presentó lo mejor. Dios no lo regañó por lo que hizo. Dios no rechazó su ofrenda. Cuando Abel presentó su ofrenda, él presentó lo primero y lo mejor. Y eso elevó el estándar de aquella ofrenda. Entonces miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Nunca lo corrigió, no le dijo que estaba mal, pero eran dos cosas que tenían que estar. Muchas veces nosotros queremos hacerlo primero y a veces nos apresuramos a hacer las cosas y no siempre hacerlo primero es lo mejor. ¿Me estoy explicando? Pero hay quienes dudan tanto de que es que no lo estoy haciendo bien, es que cuando yo esté listo, es que voy a prepararme mejor, que detienen el trabajo, se alentan y se esperan tanto que eso tampoco es correcto. Y por querer la condición correcta o por tener un estándar demasiado alto, entonces uno se detiene y ya no lo hace. Por eso hoy quería yo hablar acerca de la diligencia y la excelencia. Y vamos a la definición de la palabra. Yo empecé dando la cita y ahora me pasé a otra cosa, pero bueno, vamos como el Señor nos vaya hablando. Vamos a la definición, ahí tengo la frase número 2. Gracias por ponerlo en pantalla, en la mañana no tenía cómo visualizarlo. Diligencia, ahí está. La definición de la diligencia es hacer las cosas con cuidado, con responsabilidad, pero también con prontitud. Las cosas se tienen que hacer rápido, se tienen que hacer con cuidado, se tienen que hacer porque somos responsables de hacer algo. Entonces la diligencia es hacer algo rápido pero bien hecho. ¿Estamos ahí? El Señor nos manda no solamente a dar lo primero y lo mejor, sino que también debemos de ser diligentes en lo que hacemos. No podemos estar esperando a lo mejor hasta que todo esté listo, cuando yo esté mejor preparado, porque eso detiene la bendición y detiene muchas bendiciones en nuestra vida, porque estamos esperando demasiado, porque no nos ponemos en práctica y hay cosas que no van a mejorar a menos que nos pongamos a hacer. ¿Estamos ahí? Hay que hacer las cosas pronto. Y lo contrario a la diligencia es la negligencia. Ser diligente o ser negligente.
Y si fuéramos negligentes, entonces es no hacer las cosas, no hacerlo rápido y no hacerlo con cuidado. Eso es ser negligente. Y el otro concepto, la excelencia, pues es un concepto más comprensible que trata sobre la superioridad o que es superior a lo normal, que es de extremado valor o que es de buena calidad. Y todo esto partía porque, ahora sí vámonos a la escritura, en Primera de Pedro capítulo 4 verso 7, Primera de Pedro capítulo 4 verso 7 habla de la conducta que debe de tener los hijos de Dios, la conducta del cristiano. Dice el verso 7, pero el fin de todas las cosas se acerca. Y a mí me encanta cuando empieza dura la palabra. El fin de las cosas se acerca, porque esto me da un sentido de urgencia. No quiero decirte que Cristo viene, pero Cristo en algún momento va a venir. Y aunque Cristo no venga, mi vida en algún punto se va a acabar. Toda actividad, toda obra y toda cosa que nosotros hacemos tiene una fecha de caducidad. Todo tiene que terminar en algún punto o en algún momento. Pero nunca nos ponemos a pensar en lo que estamos haciendo hasta que sentimos o que tenemos el sentido de urgencia, porque ya se va a acabar un plazo. O sea, cuando ya viene cerca del final, como todo buen mexicano, dejando las cosas hasta el final. Bueno, al menos eso es una alerta o algo que nos alerta, algo que nos advierte que tenemos un plazo, que tenemos algo que hacer en determinado tiempo. ¿Estamos ahí? Es bonito la gracia de Dios, es maravilloso el amor de Jesús, la salvación, pero una cosa es el amor, la salvación y la gracia, pero todo tiene un periodo de tiempo. Y hay un momento en que nosotros debemos de ir madurando espiritualmente para pasar a otro nivel. Y llega el momento en el que el Señor nos dice, llega el fin de ese momento. Ya no puedes seguir diciendo, es que yo no lo sabía, es que soy pequeño, es que a mí nunca me enseñaron, es que yo todavía no estoy preparado, porque esas son excusas que para el Señor no valen. Bienvenidos a un domingo en el servicio. Por eso yo decía, me cuesta trabajo este tipo de prédicas, porque sacan la parte más filosa de mí, trata acerca del discipulado, de la formación del carácter de Cristo en nosotros. No es tanto una enseñanza que ministre en nuestro corazón, pero sí es una enseñanza sobre el carácter que debemos de tener como hijos de Dios. Amén. Entonces sigue diciendo, sean pues ustedes, ¿cómo dice? Di conmigo, prudentes. Sean ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Verso 8. Pero no solamente eso. Además, sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Ok, otra vez, verso 7, sean ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Pero aparte, verso 8, sean también fervientes en su amor los unos por los otros. Pero además de eso, verso 9, también sean, ¿cómo dice? Digo conmigo, hospitalarios, sin temor. Hablo más fuerte yo que soy uno. Y todos ustedes pueden gritar más alto. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Y viene una clave después. O sea, no solamente quiero que seas prudente para la oración y sobrio para la oración. Además necesito que seas ferviente en el amor. Y además necesito que sean hospitalarios los unos con los otros y no le vayas a agregar murmuración. Porque todas estas cosas son rasgos que debemos de tener como creyentes, en los cuales, si yo hablo de la hospitalidad, yo no soy hospitalario, pero el Señor me está llamando a ser hospitalario. ¿Estamos ahí? Más arriba, otra vez, vamos al verso 7. Sean ustedes pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Cuando uno acaba de conocer a Jesús, uno pregunta, ¿cómo es una oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es orar? Y cuando uno es nuevo en la fe, la gente o el líder explica, ¿verdad? Pues es tan sencillo como hablar con Dios. Y está bien al principio. Pero cuando vamos creciendo espiritualmente, cuando vamos madurando, la oración no solamente se trata de hablar con Dios, porque la forma en la que oramos revela cómo estamos, revela nuestro corazón, revela nuestro carácter, revela nuestra persona. Entonces, cómo oramos también cuenta. No se trata solo de lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. La ley nos marca ciertos estándares, ciertos estatutos,
Pero la gracia de Jesús eleva el estándar de la ley y pesa el corazón y las intenciones con que hacemos las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. No nos dice que dejemos de orar, pero nuestra oración tiene que ser intencional, tiene que ser prudente, tiene que ser sobria en el espíritu. No sé si me estoy explicando. El Señor no quiere que estés repitiendo palabras que no tienen sentido. El Señor necesita que tu oración sea una oración de transformación. En la escuela nosotros hacemos un devocional y en esta semana estábamos leyendo el libro de Romanos. En el capítulo 8 el apóstol Pablo dice que el Espíritu nos enseña a orar como conviene, o sea que ni siquiera sabemos orar realmente. Hasta para la oración es el Espíritu, es Dios en nosotros el que nos muestra qué cosas son las que ponen nosotros orar. En el capítulo 7 el apóstol Pablo dice que todo lo que él hace sabe que es malo, pero seguimos haciendo lo que no queremos. Porque sabemos lo que es bueno, pero nadie quiere hacer lo bueno. ¿Sí o no? Por eso la palabra dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago, dice el apóstol Pablo. Entonces nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Debemos de dar lo primero y lo mejor. Debemos de ser diligentes y hacer las cosas con excelencia, pero en realidad no lo hacemos. Cuando Dios está en nosotros, Él pone en nosotros el querer como el hacer, porque es el Espíritu, es Dios el que nos impulsa y el que nos mueve a hacer todas estas cosas. Entonces dentro de la oración nosotros le decimos al Señor, Padre, yo quiero que me proveas, yo necesito provisión porque necesito pagos, porque tengo que hacer esto y el otro, pero no somos buenos administradores de lo que nos ha dado. Entonces le hablamos o le pedimos algo que en realidad no estamos haciendo. No damos lo primero y lo mejor, no somos diligentes, ni hacemos las cosas con excelencia. Entonces no es que el Señor no responda a oraciones, es más bien que el Señor nos ha bendecido, pero no sabemos actuar con la bendición que nos ha dado. Le pedimos al Señor, Padre, restaura mi matrimonio, restaura mi familia, pero la actitud que tenemos para con nuestra familia no es la correcta porque somos irascibles, somos impacientes, somos rencorosos. Entonces el problema no es que Dios no tenga el poder para bendecirnos, sino que nuestra actitud no es la correcta. Y por eso Dios no obra o no pasan los cambios en nuestra vida porque no ha cambiado nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. La salvación llega a nosotros por medio de la gracia y el amor de Cristo, pero la transformación viene cuando ponemos en práctica su palabra. Por eso el Señor dice que el que pone en práctica sus palabras será comparado al hombre prudente que construyó la casa sobre la roca. Cuando ponemos en práctica su palabra. Nosotros queremos que todo sea la unción, la oración, la administración, pero no queremos transformar nuestra vana manera de vivir. Ay, se quedaron en silencio y sin respirar. Entonces la verdadera oración no solamente es hablar con Dios, como uno siempre dice, ¿verdad? Uno dice orar es hablar con Dios. Sí, esa es una parte. Hablar con Dios es tener comunión con Dios. Cuando el Señor camina contigo, cuando tú hablas con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuando tú día a día estás hablando con Él como una persona con la que estás constantemente, con una persona con la que tú convives, con una persona en la que tú le platicas, esa es parte de la comunión. Pero hay otra parte de la oración que nos lleva a la intimidad con Dios, y esa intimidad tiene que ver también con reconocer la deidad, la persona de Dios, su divinidad, para ministrar su corazón, para honrarlo a Él, para exaltarle, para darle adoración. Ese momento de oración no se trata de mí, se trata de Él. Es ese momento en el que nosotros dedicamos esa oración, esa intimidad a entrar en el corazón y en la presencia de Dios. No solamente de lo que yo necesito. Fíjate cómo dice la oración del Padre Nuestro. Jesús dice, y ustedes cuando oren, digan así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y no se trata de la vana repetición, no se trata de rezar el Padre Nuestro, se trata de entender que dentro del modelo de la oración el Señor me está llamando primero a reconocerlo a Él, antes de pedirle el pan que necesito. Nuestras oraciones hablan del carácter que tenemos, de la intimidad que tenemos, de la relación que mantenemos con Dios. Cuando uno no conoce a Jesús y empieza a caminar, bueno, se vale, porque un bebé cuando nace, no le preguntas, papito, ¿quieres leche? ¿La quieres caliente o la quieres fría? El bebé cuando nace solamente pide leche por medio de un llanto, pero cuando crece, papá, hoy quiero pizza y mañana quiero tacos. ¿Sí o no? Lo mismo pasa en una vida espiritual, va habiendo una madurez que nos va llevando a otro tipo de comunión.
La tercera forma de la oración, primero hablé de la comunión, la segunda de la intimidad, de la gratitud, de la exaltación a Dios. La número 3 es la petición, cuando ahora sí le decimos a Dios: Padre, me pasa esto, necesito esto, ayúdame en esto, enséñame esto. Y la cuarta es cuando ya no se trata de mí, sino se trata de orar a favor de alguien más. Porque mi madurez me tiene que llevar a que en la oración ya no solo se trate de mí, sino de otras personas, de la intercesión. Por eso dice la Escritura: busqué hombre que hiciera vallado a favor de la tierra para que no la destruyese, y no lo hallé. Volvemos otra vez a 1 de Pedro 4:7. Entonces dice: sean prudentes y de espíritu sobrio. ¿Para qué? Entonces no se trata de orar solo por orar, ¿o sí? Se trata de hacer las cosas y de hacerlas bien. Ahí tengo la tercera frase. Si me apoyas con la frase número 3, dice: debemos hacer las cosas y debemos hacerlas. No se trata, es que yo oro, pastor, yo oro y la verdad Dios no responde. Entonces Dios es mentiroso. Eso es lo que me quieren decir. Ay, Jesús. Perdón, se me olvida que estoy en domingo y no en discipulado. Por eso dije, me cuesta trabajo esta serie. Pero es que de verdad que me sorprende cuando alguien dice: es que yo oro y el Señor no responde, es que yo ofrendo y el Señor no responde, es que yo sirvo y el Señor no responde. Entonces me quieres decir que Dios es mentiroso, Dios es el malo, porque tú haces y Dios no responde a lo que tú haces. ¿No será más bien que lo estoy haciendo pero no lo estoy haciendo correctamente? Ay. Verso 8, sobre todo sean fervientes en el amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Esta cita la usó mi pastor la semana pasada al final de la enseñanza. Y yo me quedé meditando en esta palabra y decía, de verdad que el Señor nos pide. ¿Y quién le pasa que un domingo, por ejemplo, escuchas una palabra y dices: ay, hoy tengo que trabajar en mi matrimonio? Ahorita hablando de que estábamos en retiros de matrimonios y todo está orientado en el matrimonio. Y de pronto, espérate, pero también necesito atender estas cosas en el trabajo y en las finanzas. Pero aparte necesito hacer esto en el ministerio y en la vida espiritual. Y de pronto nos sentimos saturados de muchas cosas que tenemos como pendientes por hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sea diligente y póngase a hacer una. Porque nosotros esperamos: ay, no, hasta que yo tenga tiempo, voy a orar, hasta que yo tenga tiempo voy a leer, hasta que yo tenga tiempo. Y tu tiempo sigue siendo el mismo que hace 2 o 3 meses, ¿sí o no? ¿Ha cambiado algo en tu vida de enero para acá? En algunos estoy seguro que sí, pero en la gran mayoría seguimos en el mismo trabajo, haciendo las mismas actividades, y no hemos sacado el tiempo para hacer lo que Dios tiene tiempo, nos está llamando a hacer. Entonces vivimos bajo el pretexto de que estamos esperando las condiciones. Otra vez, como decía la enseñanza, el título de la serie: lo primero y lo mejor. Pero a veces lo primero no es lo mejor, y a veces entre lo mejor estoy esperando hasta que las condiciones sean muy buenas. Y ahí es donde entramos en conflicto porque no sabemos qué hacer. Y ese primero y lo mejor son cosas que en nosotros, en algunos, tiene que mejorar lo primero, y en otros tiene que mejorar lo mejor, valga la redundancia. Y eso me llevaba a la enseñanza que nos daba la pastora de ser diligentes, porque yo ya no soy tan cuadrado como era antes, tan estructurado, tan lento. Pero hubo un tiempo cuando conocí a Cristo que era lento para hacer las cosas, y la pastora me decía: Tito, pues tienes que hacerlo más rápido y tienes que buscar qué hacer. Y llegaban las visitas, yo servía en medios y la iglesia no era a lo mejor tan grande como ahora, pero llegaban visitas, llegaban pastores, y yo estaba tomando fotos y corría, tomaba la foto y me iba para atrás a editarla en la computadora, y regresaba para adelante porque no había enfocado bien la foto, y tomaba la foto y me regresaba a editar en la computadora. Y un día me dice la pastora: ¿y todo el tiempo vas a estar sirviendo así? O sea, ¿no tienes la capacidad para preparar a alguien para que haga lo que tú haces? ¿Porque desconfías? ¿Porque no sabes enseñar? ¿Porque no preparas a la gente? O sea, algo tienes que hacer diferente. Y hoy cuando alguien me dice: no, es que no puedo hacerlo porque estoy sirviendo, entonces no tienes la capacidad para enseñarle a alguien a que lo haga. ¿No tienes la confianza de dejar que otro lo haga? ¿Cuántas veces estamos encerrados en algo porque no queremos soltar eso? Que nosotros tenemos el afán de que solo yo lo puedo hacer. ¿Por qué sentimos eso? Para ser diligentes tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y entonces me tocó ese regaño, esa exhortación,
Y yo dije, chispas, pues tiene que cambiar. Y hoy he visto cómo eso también nos ayuda a desarrollar a otras personas en otras áreas. Eso es lo que hace un líder. Y nadie nace sabiéndolo hacer, sino que Dios nos va enseñando en esta casa, porque eso es algo de esta casa, del discipulado. Una cosa es la unción, otra cosa es el discipulado. Ese momento de transformación y de exhortación que nos lleva a cambiar nuestra forma de pensar. No sé si me estoy explicando acá. Entonces debemos de hacer las cosas y debemos hacerlo bien, porque el reino de Dios no se trata solo de hacer algo, sino de hacerlo bien. Porque muchos dicen, ay, es que tuve la intención de hacerlo, sí, mamacita o papacito, pero esa intención de hacerlo no vale. Si lo vas a hacer bien. ¿Se vale que cometas errores? Sí, se pueden cometer errores, pero esos errores se tienen que ir perfeccionando de poco en poco. Lo que no podemos quedarnos es que, ay, es que yo tuve la intención. Me recuerdo que en la iglesia llegaba una señora cuando comenzaba la iglesia y ella estaba acostumbrada a que en el altar hubieran flores y ella traía flores. Y ella en su intención era traer flores al altar, así que se vieran los maceteros de flores. Y le dice mi pastora, muchas gracias por tu intención, pero esa no es la forma de adornar el altar. Aquí no ponemos flores. Pero es que yo lo quería hacer, sí, tu intención es buena, pero no va por ahí. Aquí no se ponen las flores. Y se quedó así como que, ¿qué? ¿Ofendido yo? Usted viene a esta iglesia y ve que en esta iglesia hay orden en todas las cosas. Ve que hay excelencia. Pero antes de que estuviera todo esto, aún en el proceso de la construcción, había excelencia. Porque no siempre tenemos las mejores cosas, pero aunque no tengamos las mejores cosas, sí se puede mostrar un carácter excelente. Cuando la iglesia comenzaba, yo predicaba en la mañana exponiendo al pastor Javier Serna, y decía que cuando lo conocí, yo vi a un señor adulto, un señor viejito, y dije, ay, qué lindo el viejito. Y luego resulta que me voy enterando que él era el pastor Serna, bueno, no en ese entonces, el ingeniero Javier Serna, dueño de Media Ciudad Peluche, un personaje importante, gerente regional de una empresa en la industria. Ah, ya está el pastor Serna. Y la iglesia era nada, la iglesia no era nada, la iglesia estaba allá en Ortiz donde no había luz, porque en esa época no habían postes de luz, el piso no había asfalto, era de tierra el piso, la iglesia era una cosa de lámina todavía, se estaban empezando a poner el plafón, la iglesia no tenía la riqueza, no tenía la prosperidad, no tenía la belleza, pero sí había excelencia, porque a veces confundimos la excelencia con el dinero. O sea, yo no puedo ser excelente porque no soy rico. No, es que no ponemos en orden las cosas que tenemos, porque estamos pensando que la excelencia se mide en finanzas y no en las cosas que tenemos para administrar. No sé si me estoy explicando. El Señor Jesús dijo que fuéramos fiel en lo injusto y fiel en lo ajeno, que Él nos iba a dar lo verdadero y lo propio. ¿Estamos ahí? Entonces me llamaba la atención cuando descubro el personaje detrás del viejito. Y digo, con todo respeto, pastor Serna, que él se merece, ¿verdad? No lo digo para burla, porque también hay quienes se sorprenden, ay, le dijo viejito. Hoy lo veo más joven que cuando lo conocí, gracias a la gloria de Dios, y siempre muy jovial. Pero cuando yo descubro, ¿verdad?, quién era él y lo que representaba, yo le dije, ala, ¿y cómo usted, siendo el ingeniero que es, cómo se metió a esta iglesia que en ese momento era nada? Y su respuesta fue muy sencilla hasta el día de hoy, por eso es el pastor de voluntariado, porque me gustó la excelencia que hay en este lugar, porque la excelencia atrae a la gente excelente. El mediocre se siente en un área que no es la suya y entonces se aparta. La excelencia de esta casa atrae a la gente excelente, y el que no es excelente empieza a sentir rechazo porque dicen, yo no soy de aquí. Todos los grupos de amistad, platicaba con un coordinador, todos los grupos de amistad, todas las personas saben llenar un reporte, saben hacer un reporte, saben hacer invitaciones para su grupo, saben hacer muchas cosas, trabajan ordenadamente sus grupos de amistad, ¿sí o no? ¿Quiénes tienen grupo de amistad? Todos ustedes que tienen un grupo de amistad saben que ese grupo lleva un orden. No es voy a ver, ¿qué será lo que voy a predicar? ¿Qué música voy a poner? ¿Qué cosas voy a hacer? Todo tiene un orden. En esta iglesia todo tiene un orden porque el reino de Dios funciona con orden. La excelencia, ahí tengo el punto número 4, la frase 4. La excelencia no es un acto de vanidad humana, es el reflejo de la santidad divina.
La excelencia no es algo que aparece así nada más. La excelencia es el reflejo de lo que llevamos dentro, de lo que somos. No con las riquezas, vuelvo a repetirte, sino por la buena administración de lo que Dios nos ha dado. La excelencia no es porque yo sea vanidoso, no es porque yo quiera esto, es porque es lo mejor, lo que Dios se merece y lo que los hijos de Dios se merecen. No sé si me estoy explicando. Cuando uno logra visualizar la cultura que Cristo vino a traernos, uno cambia su forma de pensar. Jesús le dijo a los discípulos: cuando un romano te obliga a llevar la carga a 1 milla, tú se la vas a llevar al doble. Tema de academia. ¿Quiénes ya tomaron ese tema? Tema de academia, la milla extra. Si el mundo te dice lleva la carga 1 milla, tú demuéstrale que eres un hijo de Dios y que haces las cosas más allá de lo que se te pide. Da la milla extra. Pero nosotros vamos al trabajo y no, ya trabajé 8 horas, ni 1 minuto más ni 1 minuto menos. Pero Señor, provéenos, llévanos a otro nivel de trabajo, pero no queremos dar nada más. No sé si me estoy explicando. O sea, mi actitud también refleja una negativa. ¿Cómo queremos ser promovidos si no hacemos lo que tenemos que hacer? Mi pastora, desde que comenzamos la iglesia, siempre en la administración hasta de la iglesia, cada hoja, cada pluma, cada lápiz, cada borrador, cada cosita que había en oficina decía: esto es de la iglesia, y si usted lo desperdicia, está siendo un derrochador de las cosas del reino de Dios. ¿Cómo actúa usted en la empresa? Una hoja, total, ¿qué le importa a Pemex que pierda una hoja si pierde más en otras cosas? No estamos siendo los hijos de Dios que Dios nos ha llamado a ser fieles en lo ajeno y a ser buenos administradores de lo ajeno. Porque los trabajadores o nosotros los empleados, los que administramos las cosas, somos los peores derrochadores, porque como la empresa tiene, entonces yo le quito porque al mínimo que algo le cueste. En la escuela todas las maestras me dicen: pastor, ¿puedo imprimir tal cosa de mi grupo? ¿Puedo imprimir tal cosa para hacer esto? ¿Puedo imprimir? Y le digo: sí, adelante. Nunca les digo que no, pero tienen la costumbre de pedir permiso. Porque los recursos son de la escuela, porque los recursos son del reino, porque los recursos son de Dios y tenemos que ser buenos administradores de los recursos. ¿Quiénes tienen hijos que van al baño, agarran la pasta y le sacan toda la pasta al dentrífico? Ese era yo. Y cuando me casé y empecé a comprar mi pasta, mira, medidita la pasta, que dure 2 meses. Porque nadie sabe el valor hasta que te toca pagarlo. ¿Sí o no? Entonces queremos que Dios nos bendiga y no somos diligentes en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Verso 10 dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos ¿qué? Administradores. Somos administradores, pero no solo somos administradores, somos hijos de Dios. Somos coherederos del reino de Dios. Somos herederos de la gloria y de la presencia y de los recursos que Dios nos ha dado. Pero también somos esos administradores. Y dice la Escritura: use cada uno el don que ha recibido. A veces nos comparamos con los demás. ¿Quién termina más rápido? ¿Quién es más hábil para esto? ¿Por qué él dio lo mejor? Ese fue el problema de Caín y Abel, que se comparó Caín con la ofrenda que había dado Abel. En lugar de él presentar lo mejor, sentirse inspirado, se sintió comparado. Y eso es algo que afecta constantemente, porque uno no se dedica a ver lo propio, sino está midiéndose con los demás. El Señor nos llama a ser diligentes y excelentes, pero tu excelencia tiene un nivel también. Porque vuelvo a repetirte, no todos tenemos los mismos recursos, pero todos podemos ser excelentes en lo que hacemos. ¿Amén o no amén? Tú tienes lo tuyo y en eso que tú tienes puedes ser un buen administrador. Dice después: el que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. No por la fuerza que yo tengo, sino porque Dios me da la fortaleza para hacerlo. Entonces, dentro de este principio de la diligencia y la excelencia, yo tengo que estar preocupado por estar en Cristo Jesús, por buscar la presencia de Dios. Él me va a dar la fuerza para poder hacerlo, para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que yo hago o todo lo que hacemos con excelencia no es para mi vanagloria, es para la gloria de Dios. Porque sea poco o sea mucho, el que se lleva la gloria es el Señor.
Entonces vuelvo a repetirte, la excelencia no es un acto de vanidad humana, es el reflejo de la santidad divina. Ahora vámonos, ahora sí ya voy a ir cerrando. Me voy a ir un poquito más rápido para cerrar, pero vámonos a esa parte de la diligencia. Si la diligencia y la excelencia refleja el carácter divino, la negligencia y la lentitud refleja la falta de Dios en nosotros. Cuando uno es lento, de verdad que mi pastora siempre nos lleva a hacer las cosas rápido. Campamento de jóvenes, ya en 3 semanas, pregúntame qué tengo armado. Estamos en eso. Retiro de matrimonios, llegó de un momento a otro. ¿Cuántos se inscribieron? Los que dijeron de una vez. Otro, ay no, a mí que me hubieran avisado desde el año pasado, para ver todavía si yo iba a ir. Oye, si los tiempos están por terminar, el momento para tomar una decisión es ahora, no después. En esta iglesia de pronto viene algo y ¿saben qué? Se cambia todo, vamos a hacer lo que sigue. Porque eso nos lleva y nos empuja a tener un carácter diferente. Y el que no tiene el espíritu para estar preparado para los cambios, le empiezas a amarrear la vida y a decir, oye, es que aquí todo lo cambian rápido. O todo lo cambian rápido o yo no tengo la diligencia para andar en el río. Ay, Padre. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Entonces, la unción no sustituye esa excelencia que Dios nos llama a hacer. Ahora vámonos a 1 de Samuel, capítulo 4, verso 14, y vamos a ver esta historia que la verdad también me sorprendió cuando la leí, porque dije, de verdad que hay cosas que uno no mira. 1 de Samuel, capítulo 4, verso 14, al oír Elí el ruido de los gritos, dijo, ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio noticia a Elí. Elí tenía 98 años, sus ojos habían cegado y no podía ver. El hombre le dijo a Elí, yo soy el que vine del campo de batalla. Oye, yo soy el que vine del campo de batalla, el que estaba dando los gritos al tumulto. Hoy escapé del campo de batalla. ¿Cómo fueron las cosas, hijo mío?, preguntó Elí. El que trajo la noticia respondió, Israel ha huido delante de los filisteos y además ha habido una gran matanza entre el pueblo. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Este sacerdote, el sumo sacerdote Elí, ustedes se recordarán porque leen Biblia, ¿verdad? Y porque vienen a todas las prédicas, que el sacerdote Elí, el sumo sacerdote, es el que recibe al profeta Samuel cuando llega Ana y lo deja en el templo. En esa época Israel no tenía jueces, porque todavía no se habían levantado otros jueces, sino que el sumo sacerdote era el que dirigía al pueblo. Él era la autoridad sobre todo el pueblo de Israel. Todavía no habían reyes, porque el rey viene después. Él como sumo sacerdote era la autoridad, y sus hijos Ofni y Fines se comían las ofrendas y se acostaban con las mujeres en el templo. Y él, siendo el líder, dejó que esto pasara y no le prestaba atención. Y cuando Dios le habla a Samuel, dice la escritura que la palabra de Dios escaseaba en esa época, porque no era la posición, sino que nadie estaba buscando a Dios. Y como escaseaba la palabra de Dios, pues entonces no importaba mucho lo que hicieran. Total, de todas formas, Dios no estaba hablando constantemente. Menospreció y fue negligente en su trabajo, de tal manera que cuando llegaron los filisteos, derrotaron al pueblo de Israel y no solamente los mataron, sino que además les quitaron el arca del pacto, que es lo que dice en este versículo 17. También han muerto tus 2 hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha sido tomada. Verso 18, sigue diciendo la escritura. Cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Elí había juzgado, aquí es donde puedes ver, había juzgado, él era el juez de Israel, era la autoridad de Israel durante 40 años. Su nuera, verso 19, su nuera, la mujer de Fines, estaba encinta y a punto de dar a luz, y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro en ese momento y su marido que habían anunciado habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores de parto. O sea, esa noticia, fíjate qué tanto impactó en ese momento. En ese preciso momento el sacerdote se fue para atrás, se desnucó, se murió. Le habían dicho que acababa de morir su hijo y en ese momento le sobrevienen los dolores de parto a su nuera. Y dice la escritura, verso 20, al tiempo
que moría. ¿Quién se estaba muriendo? ¿Quién se estaba muriendo? La nuera, la mujer. Las mujeres que estaban junto a ella, en el momento que ella estaba pariendo, se iba a morir. O sea, estaba teniendo al bebé y era su último respiro de vida. O sea, imagínate la noticia. Ay, qué esperanzador mensaje. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Y ella no respondió ni prestó atención, pero llamó al niño Icabod y dijo: se ha ido la gloria de Dios de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Ella dijo: se ha ido la gloria de Dios de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. La última frase que preparé ahí, si me pueden ayudar. La gloria de Dios no permanece donde hay negligencia y mediocridad. La unción del Espíritu Santo está sobre quienes valoran la presencia de Dios. Porque una cosa es que recibamos salvación. Ahora sí, muchas gracias, puedes subir. Una cosa es que nosotros recibamos el amor de Dios, la gracia de Dios, la salvación, las promesas. Pero nuestra vida tiene que ser transformada, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir tiene que cambiar. No podemos decirle al Señor: ay Señor, es que tú sabes que yo soy pecador y yo siempre voy a cojear de esta pata, yo siempre voy a tener estas debilidades, es que yo siempre voy a vivir de la misma forma, es que yo no voy a estar preparado para lo que tú tienes para mi vida. Entonces usted no está preparado para el reino de Dios. Disculpe que se lo diga en domingo, hoy que viene por usted por primera vez, y quien le invitó dijo: bajen a ese pastor que me lo está echando a perder. Pero si usted es excelente, va a valorar la excelencia de la casa. Si es mediocre, se va a sentir incómodo todo el tiempo. Porque todo es confrontación, porque todo es regaño, porque todo es exhortación, porque se meten en mi vida, porque tengo que enseñar mi noviazgo, porque tengo que enseñar mi matrimonio, porque Dios te está preparando para la gloria del cielo. Si no puedes reflejar la gloria de la tierra, si no eres diligente en respaldar, en cuidar la presencia de Dios, que en ese momento era el arca. Elí, que era el sumo sacerdote, que era el líder, que era la cabeza de Israel, despreció y no fue diligente en cuidar su casa. Y por despreciar su casa, su final fue terrible. Se murieron sus hijos, se murió él, se murieron sus hijos, se murió su nuera. Porque el arca de Dios se había ido, porque la presencia de Dios se apartó. Porque no hubo valor en aquello que Dios se merecía, porque Dios no fue lo primero y lo mejor. Porque Dios no tenía el lugar que le correspondía. Nosotros queremos ser creyentes o cristianos de cristal o mediocres, que siempre tengan la mentalidad de pobreza, que siempre tengan la mentalidad de derrota, que Dios solamente puede bendecir a los pobres, que solo a los necesitados, que solo a los enfermos. Ahí es donde muchas veces entramos en conflicto, porque no entendemos que la excelencia es el reflejo de la gloria de Dios en nuestra vida. Y no habla esa excelencia de las riquezas ni lo que podemos ver, porque desde que esta iglesia estaba en carpas, aún en las carpas había orden, aún en las carpas había uniforme, aún en las carpas había un horario. No sé si se recuerdan los que estaban acá. Aún en la tierra se barría la tierra y se recogían las hojas. Aún en este lugar habían baños portátiles, pero estaban limpios. ¿Sí o no? Entonces no es la cantidad de dinero ni es la excelencia que nosotros podemos ver de una forma financiera, es la intención con que hacemos las cosas. Porque para el reino de Dios no vale que lo hagas, sino la intención con que lo haces. No es que ores, es que ores correctamente. No es solo que ayunes, sino que ayunes correctamente. No es solamente cantar, sino que puedas adorar a Dios verdaderamente. No es solamente venir a la iglesia, sino prestar atención a la palabra para que sea transformado. ¿Hasta cuándo Dios nos va a estar sacudiendo porque quiere que cambiemos y seguimos en negligencia, en resistencia, en resistirnos a que el cambio que Dios nos quiere llevar es para bien, no para mal? La gloria de Dios no puede permanecer donde hay negligencia y donde hay mediocridad. Dios nos respalda eso. El Señor Jesús hablaba de excelencia.
hablaba de hacer lo mejor, de dar lo mejor, de poner lo mejor, de tener la mejor actitud. Si alguien te pide, dale también la capa. Si te hieren en la mejilla, ponle también la otra. Pero ni a eso podemos llegar, porque enseguida, ofendido yo, nos vamos por el lado de la ofensa. Y quiero terminar con el libro de Daniel en el capítulo 6, verso del 1 al 3. Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice así: pareció bien a Darío. Darío era el rey que estaba gobernando Babilonia en ese momento. Y dice: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Estaba el rey Darío pensando: ¿cómo le voy a hacer para administrar el reino que tengo? ¿Cómo le voy a hacer? Ya sé, me voy a poner 120 sátrapas. Dice el versículo 2: y sobre esos 120, 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ok, administración, dice el rey: voy a poner 120 y además voy a poner 3 gobernadores. Pero además de eso, versículo 3, pero además de eso, donde Daniel era uno, dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Cuántos gobernadores eran? 3, y Daniel era uno de ellos. O sea, habían 3, pero uno sobresalía mucho más que los sátrapas y los gobernadores, porque había en él ¿un qué? ¿Un qué? Porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, esto, yo decía en la mañana, me recuerda a José. José no fue faraón nada más porque faraón no le iba a dar su título, ¿verdad? Pero era la mano derecha del faraón y le dio todo el poder y la autoridad de faraón. Y lo mismo le pasa a Daniel. Daniel llega a ser el más importante en el reino después del rey Darío, rey de Babilonia. Y Daniel tenía la particularidad que nosotros podemos leer en las escrituras, que Daniel ayunaba, que Daniel oraba. Dice la escritura en ese capítulo más adelante que Daniel oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas, y la gente lo miraba y decía: no hallamos una forma de hacer caer a este hombre. Pero le buscaron la manera hasta que lo pudieron acusar y lo llevaron al foso de los leones. Historia que más o menos te recordarás de Igle Kids o de caricaturas de la escuelita dominical. Pero no es eso lo que llevó a Daniel a ser la mano derecha del del rey Darío. Lo que lo llevó a ser la mano del rey Darío, lo que lo llevó a ser el buen gobernador, es que trabajaba con diligencia y con excelencia, porque el espíritu que estaba en él lo llevaba a hacerlo excelente. No fue el ayuno, no fue la oración. El ayuno y la oración lo distinguió de la carne que estaba alrededor. Lo preparó para fortalecerse espiritualmente, pero también para hacer lo que tenía que hacer. No sé si me estoy explicando. La vida espiritual, lo que nosotros hacemos o lo que procuramos hacer, el servir a Dios, el orar al Padre, el bendecir a las personas, el entrar en adoración, eso fortalece el espíritu que tenemos, eso nos inspira desde adentro. Entonces somos llenos del Espíritu Santo, y entonces, aunque yo no quiera hacerlo, sé que tengo que hacerlo correcto. Hago lo que debo de hacer y hago más de lo que me piden hacer, porque no pienso en mi justicia, pienso en lo que el Señor me demanda a mí. ¿Qué es lo que a mí me pide Jesús? Me pide que trabaje con diligencia y con denuedo, con diligencia y con denuedo, con diligencia y con denuedo. Que lo haga rápido, pero que lo haga bien, que lo haga bien y que lo haga rápido. No sé si me estoy explicando. Que haga las cosas rápidas, con cuidado, bien hechas, con excelencia, que para Dios es lo primero y lo mejor, y que lo necesito poner todas estas cosas en práctica. Porque cuando yo empiezo a trabajar en eso que Dios me habla, que Dios me ministra, que Dios me pide, entonces a lo mejor en mi carne es débil. Mi espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero Él mismo nos ayuda a hacer, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Porque Él nos empuja y nos inspira y nos dice: no se lo merece, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque es la cultura que Dios me llama a hacer. Lo voy a hacer porque el que está dentro de mí es mayor que aquel que en el mundo está. Lo voy a hacer porque el Espíritu Santo que está en mí me conmueve y me lleva a hacer y a producir mucho más. Me lleva a ser un administrador fiel, un mayordomo fiel, un hijo fiel.
Me lleva a multiplicar los talentos que Dios me ha dado. Porque la diligencia honra al Dios que nos entregó las cosas. La excelencia refleja el carácter de Dios en nosotros. Pero cuando no hay actitud, cuando no hay excelencia, cuando no hay diligencia, lo único que me habla es que no hay relación con Dios. Ay, Padre. Entonces yo te hago un llamado a que el Espíritu Santo habite en ti para que seas un reflejo de la gloria de Dios. Que lo que tienes, por muy poco que tú creas que es, lo hagas con la mejor actitud, con el mejor carácter y con lo mejor que tienes. No se trata de cuánto tienes, sino qué haces con lo que tienes. ¿Hemos honrado a Dios verdaderamente con lo que nos ha dado? ¿Administramos bien nuestra casa? ¿O seguimos peleando por cosas que no valen la pena? ¿Lavaste los trastes o no lavaste los trastes? ¿Limpiaste o no limpiaste? Oye, si todos vivimos en casa, todos tenemos una responsabilidad que hacer. ¿Cuántos pleitos no hay en casa por los trastes? ¿Quién se pelea por los trastes en la casa? Siempre hay culpa por los benditos trastes. Y aunque contrates a alguien que te ayude a lavar los trastes, va a haber pleito por otra cosa. Pero el problema no es los trastes, el problema es la actitud que tenemos. Y siempre pensamos, no, cuando yo tenga una casa más grande, no, cuando yo compre la mejor vajilla, no, cuando yo arregle, entonces seguimos poniendo excusas para no hacer lo que debemos hacer. Y a Dios no le gustan las excusas. El Señor no escucha excusas.